Antes de nada, bienvenidas a la quinta edición consecutiva de las Jornadas Europeas de Patrimonio en Azagra. Ya sabéis que, por desgracia, Azagra no es un pueblo que tenga un patrimonio excepcional en comparación con otros, igual que otros, pero hay otros pueblos más destacados en este sentido. No obstante, procuramos sacar partido a lo que tenemos y procuramos darlo a conocer para poder apreciarlo, porque lo que no se conoce no se puede amar, decían los antiguos, ni apreciar tampoco. Entonces, como sabéis y habéis visto más de una vez en la placa, estamos ante un edificio que se inauguró en 1963, el 7 de septiembre, la víspera de fiestas, lo cual quiere decir que el año que viene cumplirá 60 años. Lo cual quiere decir también, porque si no nos despistamos, que las personas de Azagra que tengan de 65 años para arriba pueden tener cierta memoria personal de lo que fue el viejo ayuntamiento y de la construcción de este, pero solo los de 65 para arriba, admitiendo que los de 6, 7 años conserven memoria de aquello. Esto lo digo para que nos hagamos idea de que cada vez vamos siendo menos los que conocimos aquel Azagra del casco viejo histórico que abandonamos cuando las amenazas de la primera. Entonces, el viejo ayuntamiento, que estaba claramente ruinoso, ya en el año 58, antes de las dos últimas crecidas que llegaron por aquí, el agua del Ebro, fueron la del año 59, 13 de diciembre del 59, y la del Nochevieja y Año Nuevo del 60-61. O sea, desde Año Nuevo del 61, desde esa crecida, no ha vuelto a llegar el agua al pueblo, aunque ya sabéis que estos últimos años ha llegado ahí a veces al borde del Motarrón. Pero en fin, convendría recrecerlo un poco más en estos tiempos que hay medios para ello. Bueno, entonces, al mismo arquitecto que luego iba a hacer el ayuntamiento le pidieron en el año 58 un informe sobre el viejo ayuntamiento, que para los más jóvenes debéis saber estaba en lo que es ahora la terraza del Tristras, que ese era el solar del viejo ayuntamiento. Entonces le pidieron un informe a don Ramón Urmeneta Ajarnaute, que era hermano, por cierto, del que poco después iba a ser alcalde de Pamplona, y era el Javier Urmeneta. Le pidieron un informe sobre el viejo ayuntamiento, a ver qué se podía hacer, y vamos, el informe debió ser tan demoledor que les convenció de que era mejor no renovar ese ayuntamiento por dos razones principales. La primera, porque estaba en un estado catastrófico. De hecho, estaba apuntalado por la parte, la fachada que daba a la calle Nueva, estaba apuntalada con maderos. Y porque además, entonces todavía que no había variante, toda la circulación de autobuses, pues la Honda, la Tudelana que decíamos entonces, pasaban por ahí, por la calle Nueva y luego por la curva de la iglesia. En fin, tenían una carrera de obstáculos sucesiva. Entonces, en el informe recogió don Ramón Urmeneta que si el ayuntamiento dejaba libre ese solar, pues entonces primero la plaza se agrandaba un poquito, porque si no era poco más que un ensanchamiento de una calle ordinaria, o sea, se ganaba espacio para la plaza y además se ganaba en visibilidad para el tráfico que subía y bajaba. Bueno, entonces, atendiendo todas esas razones, el cuartel que estaba aquí también estaba bastante ruinoso, ya tenían perspectiva de hacer el cuartel allí en la Chantrea, como se hizo en efecto, pues el ayuntamiento de entonces, era de don Francisco Berisa, que vivía ahí en esa casa y hizo la casa esa, decidieron construir el nuevo ayuntamiento en los terrenos en los que estaba el viejo cuartel, que estaba aquí desde principios del siglo XX, que tampoco es que estuviera de tiempo inmemorial, llevaba 50, 60 años, hizo a lo sumo. Bien, entonces don Ramón Urmeneta hizo el proyecto
que como veis y recogí en el cuaderno 24, pues simplemente tiene una fachada muy parecida a algunos edificios oficiales de la época. Estábamos entonces en el franquismo, algunos edificios pues de entonces, de sindicatos verticales o de Falange u otros edificios oficiales tienen una estructura un tanto parecida. Lo típico de este es este almohadillado de ladrillo de toda la fachada principal. Lo que es ayuntamiento, entendido como dependencias municipales, estaba planificado sobre todo para la planta baja y la planta principal, porque ya en el piso siguiente ya había una vivienda para el secretario inicialmente, y en el piso de arriba, donde ahora están los archivos, eran 2 viviendas para los alguaciles de la época, que de hecho usaron. O sea que durante un tiempo se utilizaron estas viviendas. Margari, por ejemplo, vivía ahí en la tercera planta, la segunda, la baja, primera y segunda. Y entonces, como únicos elementos ornamentales, aparte de este almohadillado que decimos de ladrillo, pues como veis tiene el escudo ahí. Tiene una característica que he explicado a veces, que quiero que os fijéis, que el escudo este, a diferencia del habitual que vemos ahora, tiene la torre almenada pero acabada en 3 torreones. En cambio la de ahora, como veremos en la escalera luego, es único. Y además no tiene la corona real, que es característica del escudo de Azagra y de otras villas, sino que en este caso le pusieron ahí un yelmo guerrero en vez de la corona. Bueno, porque en heráldica cada uno y los artesanos que elaboran pues a veces se atienen a, digamos, a lo oficial, y a veces pues juegan con elementos distintos. En rigor le correspondería mejor la corona real. De todas formas, el castillo como se ve ahí con las 3 almenas se parece más al primer escudo de Azagra que conocemos, que es el que está recogido en el códice de Felipe II, que ya veremos arriba. O sea, la versión que se hace ahora, que ya tiene también su tiempo, hace modificaciones respecto a ese escudo de Felipe II, tanto en el diseño del torreón como en el color de fondo, como os explicaré arriba. Como no tiene color, no hay problema. Y luego pusieron el reloj ese ornamental. Tenéis que tener en cuenta que en 1960, cuando se construyó esto, se inauguró en el 63, hemos dicho, entre el 61 y el 63 se construyó. Esto tenía un presupuesto inicial de 1.900.000 pesetas, que acabó siendo 2.400.000. Digamos que por 15.000 euros compraríamos ahora el ayuntamiento si se hubieran mantenido los precios. ¿Vale? Bien, entonces como el objeto principal de la visita es contemplar y explicar algunos objetos antiguos y documentos que se conservan en el ayuntamiento, pues doy por hecha esta explicación aquí, y vamos a subir primero al despacho de la alcaldía y luego al salón de plenos. Y allí os comento unas cuantas cosas. A ver, para no ir desplazando objetos, ya que están aquí colocados, vamos a ir comentando unas cuantas cosas, porque ya veis que el alcalde actual, Rubén, le ha dado un toque, vamos, ha potenciado, ya tenía un cierto toque histórico, documental, digamos, pero yo creo que ha potenciado ese recuerdo histórico, documental, y en todas las paredes pues estamos rodeados. Lo último que ha habido es poner la foto de los alcaldes que han regido Azagra desde la implantación de la democracia tras la aprobación de la Constitución del 78. Entonces ahí tenéis a Fermín Martínez, en primer lugar, la primera legislatura, que hizo 5 legislaturas, o sea, 4 años, 20 años, 4 años también Toñi, otros 4 años Ismael y otros 4 Ignacio. Y la actual de Rubén, que concluirá en principio en el 23, la legislatura como tal. ¿De acuerdo? Bien, eso está bien, es un recuerdo histórico. Aquí, yendo por orden,
aunque no lo había recogido en la síntesis, aquí tenéis las escrituras de los 3 hermanamientos que tiene Azagra en vigor de Albarracín, hermanamiento con Albarracín, que ya sabéis que es la localidad esta de Teruel, muy histórica y muy monumental, con la que estamos hermanados desde el año 93, sobre todo por razón de que los señores de Albarracín, cuando Albarracín era una especie de reino de taifa independiente, allá en la Edad Media, siglos XI, XII, XIII, los señores de Albarracín eran los señores de Azagra, Pedro de Azagra y sus descendientes. ¿De acuerdo? Linaje de los Azagra. Ya si vinieran de Azagra o no, si tenían el nombre es probable que sí, pero habría que documentarlo. Pero el linaje era linaje de los Azagra, y como sabéis los que habéis estado por allí en Albarracín, una de las calles principales es la calle Azagra, y hay otros muchos testimonios de los Azagra. El otro día, sin ir más lejos, estando en Teruel, y cuando nos explicaron, ya lo habréis oído algunos también, la leyenda de los amantes de Teruel, pues doña Isabel de Marcilla, la que luego se murió con su amante, con el que no había podido casarse, se había casado con uno de los Azagra de Albarracín. Se casó después. Se casó, ya estaban enamorados, el otro se tuvo que ir a batallar, bueno, ahora no voy a contar, pero el hecho es que estaba casada con un Azagra. Pues muy bien. Después ahí en el centro creo que está el de Odange, ya sabéis, el pueblo de la bahía de Arcachón, allí en la zona de Burdeos, que también está hermanado con Azagra desde el 94, creo que el documento está escrito en francés, y este que está aquí con los 3 pliegos es el de Bedmar, que fue el más reciente, ¿no? 2000 o 2001. Vale, sí, o sea que ahí tenéis los documentos de hermanamiento de Azagra con esos 3 pueblos, Albarracín, Teruel, Odange, Francia, y Bedmar, Jaén, por tantos paisanos nuestros procedentes de Bedmar, a partir sobre todo de los años 60, precisamente cuando se estaba construyendo el ayuntamiento, coincidió la gran avalancha de gente que empezó a llegar de Bedmar, ¿no?, en aquellos años. Ahí tenéis una reproducción de los escudos de la heráldica de los municipios de Navarra, de todos, irá por orden alfabético supongo, y podréis mirar por ahí el de Azagra a ver cómo es. Bueno, y de todas formas, el documento más antiguo que por ahora sepamos, porque esto siempre nos depara sorpresas, lo mismo que este en su día, el documento más antiguo que se ha descubierto en los archivos de Azagra municipales, que ahora están en el último piso, es este documento notarial, que lo descubrió, por cierto, Jesús Javier Sánchez Barricarte, cuando estaba haciendo la tesina de fin de carrera, que luego salió publicada en el libro este grande de color, Estudio Geográfico de Azagra, y allí, por cierto, está reproducido el documento y está traducido por el Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Navarra. O sea, revisando legajos y carpetas del archivo para ver la historia de las presas en Azagra y de los regadíos y de estas cosas, encontró doblado con varios dobleces este documento muy deteriorado, que se caía de las manos, como suele suceder en estos casos, y se dio cuenta que era algo importante, y entonces, como él era alumno de la Universidad de Navarra, lo llevó allí al Departamento de Historia Medieval, y los especialistas del departamento le tradujeron, porque está escrito en castellano de 1389. De 1389 data esto. O sea, entonces había empezado el reinado de Navarra, había empezado Carlos III el Noble, para que os situéis cronológicamente. Bueno, esto es muy largo de explicar, pero en síntesis, como han puesto ahí una síntesis un poquito más aclarada, la cosa es que comparecen ante un notario, Diego López de Pedramillera, 2 delegados del concejo de Azagra, 2 hombres, hijos de algo, labradores del concejo de Azagra, o sea, de cierta categoría social dentro del pueblo, representando al concejo,
comparecen ante notario y con la señora doña María Tellez, o Tellez, diríamos ahora, de Medrano, comparecen porque la presa de Azagra en San Adrián, o sea que ya entonces funcionaba la presa de San Adrián de Lega para Azagra, porque esa presa y el molino que estaba junto a la presa ha quedado muy deteriorado por alguna inundación o tormenta o lo que fuera, y esta señora tenía posesiones en Azagra, aparte de esto de la presa, tenía los derechos de 13 sobre 20 partes de la presa. O sea, los lotes de riego y todo eso, y la cantidad de agua que se podía utilizar, 13 de los 20 turnos le tocaban a ella. Entonces van los delegados de Azagra diciendo que ya que ella es la propietaria mayor y la que tiene más derechos, pues es la que tiene que poner más, que aportar más para reconstruirla. Tiene que aportar más para reconstruirla. Entonces a esta señora se ve que, pensándolo bien, consultó con sus asesores y no le convenció aquello, y dijo que cedía sus derechos. Que cedía sus derechos, ahí no hemos puesto más, pero en realidad sí, cedió los derechos de la presa y del molino, a cambio de que en las otras posesiones que tenía en el municipio se le librara de las contribuciones correspondientes. Pero bueno, entonces la presa ya dejó de pertenecer, los derechos que tenía esta doña María dejaron de pertenecer a ella y su familia. Esta señora vivía en la Albelda, en La Rioja, cuando aquello se consideraba Castilla. Exacto, en la Albelda. Pues doña María Tellez de Medrano era la dueña de los palacios de Albelda, dice así en plural, de los palacios de Albelda, y la que tenía derechos sobre 13 sobre 20 partes de la presa y molino de Azagra. Entonces ese documento da fe de la comparecencia, primero de estos dos, luego de otros dos distintos, etcétera, y las distintas audiencias que tuvieron con este notario hasta que se llegó a redactar el documento final, que está aquí y es de 1389, que se descubrió, como os he dicho, por una casualidad. A casualidad le ayuda al que está en el ajo, ¿no? Bueno, sí, pero no entra nunca en un archivo a desempolvar nada, pues es difícil que se le aparezca, pero lo cierto es que no se iba descubriendo precisamente eso, Ángel, para que veas cómo es la historia. Entonces, ¿Eso pasó a los sindicatos o no había sindicatos? Entonces, no, creo que los sindicatos como tal, Siglo XIV. eso será una historia más, pasaría al concejo, y a su vez luego el concejo, pues no te puedo decir con exactitud, pero imagino que todavía no es que fuera la junta y tal, sino que los derechos se quedarían en el concejo y luego ya, pues, vete a saber las derivaciones que trae. Entonces este es el documento más antiguo que tenemos. Si habéis leído el enlace a la convocatoria de esta visita, pues ya veis que puse ahí que, claro, evidentemente en el archivo municipal de Azagra quedan cantidad de documentos y de libros que están todavía sin leer y sin interpretar. O sea, lo que hemos hecho algunos estos años es desempolvar algunas cosillas, pero nadie ha hecho la tarea sistemática, porque además le llevaría bastantes años, de ir leyendo todo, de ir examinando todo rigurosamente, porque a lo mejor pudiera ser que encontrásemos alguna sorpresa pues semejante a esta o de otro estilo, pero quiero decir que hay mucha tarea por hacer, que hasta un pueblo, por pequeño que sea, siempre tiene una gran historia detrás, y el problema no es la falta de temas. El problema es la falta de gente que trabaje para averiguarlos, descubrirlos y divulgarlos y darlos a conocer y estas cosas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, documento notarial de 1389. Nada menos, que se lo habréis visto alguna vez a los alcaldes sucesivos llevar en solemnidades, sobre todo en la bajada y en la procesión del día 8 de la Virgen del Olmo. Esto es un bastón de mando, estos son otros dos que también había. De estos dos, pues yo por lo menos no conozco la procedencia ni cuándo datan. De estos dos no sabemos. De este sabemos porque este fue un regalo, este bastón de mando, que está, ahora os voy a explicar, que veis tiene empuñadura dorada
y cuerpo de carey, este recubrimiento, esto es de madera como eso, lo que pasa es que tiene una placa que lo recubre, que es esta placa jaspeada, con tonos marrones oscuros y claros, que esto es una sustancia que se llama carey, acabado en Y, que es la capa protectora de una especie de tortugas que están en gravísimo peligro de extinción, según he leído estos días para preparar un poco la explicación de esto, en estado crítico de extinción, y que hay dos variedades distintas de estas tortugas carey y que son frecuentes sobre todo en el Caribe americano y en el Indo-Pacífico, en el Océano Índico, el sur de la India y hasta las islas de los mares del sur, allí de Oceanía, en Nueva Zelanda y sur de Nueva Zelanda y todo esto, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué llegó al Ayuntamiento de Azagra? Pues esto llegó al Ayuntamiento de Azagra porque los mayores como yo y más jóvenes recordáis a Adolfo Monreal Guinea, que era un señor que venía sobre todo a las fiestas de Azagra, acompañado de Gregorito y Félix Ramón Corroza sobre todo, y este Adolfo Monreal Guinea, ¿por qué lo regaló? Porque a su vez este Adolfo Monreal Guinea lo regaló en 1979. O sea que esto está en el ayuntamiento desde 1979. Y en el programa de fiestas de ese año hay una aclaración en la que se explica lo que os acabo de decir, que este bastón de mando, con mango dorado y revestimiento de carey, con una antigüedad data de hacia 1840, yo supongo que esto procederá de algún anticuario y que Adolfo Monreal pues tuvo el detalle de querer regalar algo al ayuntamiento, y esa es mi hipótesis, no lo puedo afirmar con seguridad, y seguramente contactaría con algún anticuario y tal, un objeto representativo para un ayuntamiento, y consiguió esto, y allí le explicarían que evidentemente databa de hacia 1840 y que tenía esta composición. Pero entonces, para que no mezcléis, porque algunos de los que me estáis oyendo ya habéis estado también en el cementerio, en la visita del cementerio y tal, ya sabéis que en el cementerio hay una tumba de los Monreal, que es esa blanca con la torreta neogótica, con el chapitel neogótico. Esos Monreal son los que tenían la casa familiar en el siglo XIX, donde ahora es la casa de Emilio Gurrea y de Manoli y todos estos. En cambio, el Monreal abuelo de este es de la familia de los últimos palacianos de lo que era el Palacio de Azagra. El Palacio de Azagra, ya sabéis, eran las dos torretas, la más próxima a la iglesia, donde estaba la barbería del Basarte en aquellos tiempos, en la planta baja, todo el cuerpo central, que fue lo que fue el Bargalán durante los años de nuestra juventud, y la otra torre donde estaba el comercio del Galo, y ahora, o sea, todo lo que ha hecho el Galo, donde está ahora su vivienda, Juan Luis, el arquitecto, y la otra casa que también hizo el Galo, que era la torre de abajo, y la torre de arriba, que es lo que hizo donde vive Luis Íñigo el Pío, todo eso era el Palacio de Azagra. Entonces, el abuelo del que regaló el bastón era el nieto de don Ángel Monreal, que nació en 1881 en el Palacio de Azagra. 1881, ayer hice el cálculo, son 141 años, ¿no? Y ayer, precisamente, 30 de septiembre, era el día que nació don Ángel Monreal Pagola, que terminó siendo catedrático de francés en Zaragoza. Entonces, sus padres, Babil Monreal y sobre todo su madre, era descendiente de los últimos palacianos que durante siglos habían mantenido ese palacio, y cuya trayectoria larga no os voy a explicar porque nos llevaría muy lejos. Entonces, esos Monreal, aunque coincidían en apellido, no tenían parentesco, por lo menos próximo no tenían parentesco. O sea, que una cosa son los Monreales de doña Camila Monreal, que fue la última superviviente de la familia de la Casa de los Tilanes, para que me entendáis, y otra cosa es los Monreales
el abuelo de este del bastón, que eran descendientes de los últimos palacianos de Azagra. Entonces este es regalo de Adolfo Monreal, que fue el único de los nietos, tuvo varios nietos, don Ángel Monreal, unos viven en Barcelona y otros en Vitoria, o sea, porque este nació en Vitoria, y en Zaragoza también hay otros, pero el único nieto, o por lo menos el que más, los otros han podido hacer alguna visita esporádica, pero el que ha mantenido más lazos con Azagra y más interés en perpetuar la tradición de su abuelo, que era muy azagrés por lo visto, y venía siempre a fiestas, siempre que podía, y escribió las añoranzas azagresas, aquellas que están recogidas en el cuaderno Azagrés número 14, allí tenéis ampliamente explicado todo lo que os estoy contando, por si acaso lo queréis recrear. Tienen que ver con este bastón, que consta expresamente en esa página explicativa del programa de Azagra en Fiestas de 1879, que fue regalado al Ayuntamiento y a la Virgen del Olmo con el deseo expreso de que fuera portado en la bajada de la Virgen del Olmo y en la procesión del 8 de septiembre. Por lo tanto, si se incumple, alguno podría demandar, porque esa era la intención. Esa era la intención del donante. ¿Está claro? La intención del donante, o sea que se podría impugnar ante notario. Esto es muy delicado de todas formas, porque es una capa bastante fina, y ya vimos el otro día que por aquí hay un trocito que se va, sí, que se va levantando, quiero decir, y habrá que restaurarlo debidamente por si acaso. Esto se ha utilizado para peines, collares, objetos y tal desde tiempo de los romanos, por lo menos, que puede tener distintos tonos y colores. En este caso predomina el tono este marrón claro oscuro, pero puede tener otros tonos diversos. Muy bien, ese es el bastón de mando entonces, de hacia 1840. ¿Vale? Bueno, y luego... No, vamos a verlo aquí. No, sentamos. 5.000 pesetas costó entonces, cuando lo inauguraron el ayuntamiento. O sea, el escudo costó 5.000, el escudo de fuera 18.000 y el reloj 15.000 pesetas. Pesetas estamos hablando, ¿de acuerdo? Eso Fausto quería decir que esto valía, ¿cuánto? 30 euros, ¿no? 30 euros. 30 euros. Bueno, pues, pero veis este escudo, aquí ya tenemos los colores, tiene el torreón, este es el que estamos ahora acostumbrados a ver, tiene el torreón, no con las 3 torretas, sino con las almenas, simplemente las almenas rodeando, o sea, la puerta, las 2 ventanas y la forma redondeada con las almenas, y el fondo del cuadro principal, del cuartel, que se llama en los escudos. Puede haber un solo cuartel, como en este caso, o a veces, ya sabéis, los escudos están partidos en 2 o en 4, cada uno de esos trozos son los cuarteles. Es en campo de azur, acabado en R, que es la forma en heráldica de llamar al color azul. O sea, aquí aparece el castillo, que se supone representaría más o menos libremente el antiguo castillo de Azagra, no el palacio, El palacio es lo de abajo que hemos dicho, del lado de la iglesia. El castillo defensivo estaría en lo alto de la peña. Tampoco sabemos si era así, pero en fin, esto se supone que es una alusión al castillo defensivo de lo alto de la peña. Y está sobre campo de azur, rodeado de una orla de las cadenas de Navarra doradas, en campo de gules. El rojo son gules en heráldica. Y la corona que remata el escudo, como hemos dicho abajo, es la corona real y no el yelmo guerrero de la fachada. Es la corona real, que es lo que corresponde. Lo otro ya que rodea es una orla de adorno exterior, que eso puede variar ya a gusto del heraldista, ¿no? Eso es lo que más cambia, puede cambiar mucho. Lo que se intenta, y no siempre se consigue, como estamos comprobando,
lo que se intenta respetar es el motivo principal del escudo, o los motivos principales que tenga, porque eso es lo que caracteriza a un pueblo, en este caso, o a otro, a un municipio o a otro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si recordáis el de Pamplona, pues en vez del castillo tiene un león pasante, un león andando, ¿eh? No el rampante son los leones cuando están tiesos. Cuando están andando, como el de Osasuna, que se inspira en el del escudo de Pamplona, son pasantes, no rampantes. ¿Vale? ¿Estáis siguiendo lo que quiero decir? Era una casa importante. De hecho, cuando estuvimos en Bilbao, recordáis el mural, la vidriera principal de la estación del norte, Indalecio Prieto, que representa la industria metalúrgica bilbaína y todos los motivos de Bilbao, está firmada por la Unión de Vidrieros de Irún. Enlazando con lo que decíamos abajo, para los que no recordáis el viejo ayuntamiento, imaginaros cómo era el viejo ayuntamiento y qué visibilidad dejaba en la salida de la calle Nueva. Para autobuses y camionetas, que tenían que salir por ahí por la calle Nueva. O sea, esto es lo que sería la Baskonia, el Banco de Santander ahora. Esto. ¿Estáis viendo? Este es el ayuntamiento viejo. La casa de enfrente sería lo que es ahora el Banco de Santander. Entonces, imaginaros qué anchura quedaba ahí en la calle Nueva para salir camiones y... Eso después de tirarlo. ¿Vale? Vale. Muy bien. Bueno, a ver. Entonces, a ver, si tenéis el móvil y tenéis el enlace, digo para que me sigáis la explicación, si tenéis el móvil y tenéis el enlace que mandó Javier Paz para la visita y lo pincháis, abajo tenéis una reproducción del códice de Felipe II. Esto quiero tratarlo con mucha delicadeza porque esta sí es una joya que hay que conservar. Como el otro que apareció, digamos, por esa casualidad investigadora. Este códice ya se conocía, de hecho, el año pasado en el cuaderno 24 reproduje un estudio de un tal Pedro Emiliano Zorrilla, que era un abogado e historiador de Estella, que hace ahora 121 años escribió un comentario sobre el Códice de Felipe II en Azárraga. El Códice de Felipe II estaba también muy deteriorado y en el año 93, o sea, hace 30 años, el año que viene, se mandó a un taller de restauración de Madrid para que lo restauraran. Al igual que el documento ese que hemos visto abajo, el documento notarial, al igual que el documento notarial. Entonces, esta carpeta recoge el informe completo que hizo sobre el códice, sobre los dos, sobre el documento notarial que hemos visto abajo y sobre el códice de Felipe II que hizo la restauradora, explicando los desperfectos que tuvo que arreglar, el estado de las hojas con fotografías, cómo estaban entonces y cómo quedaron después de la restauración. O sea que esto ahora lleva 30 años, va a hacer el año que viene, sin restaurar, desde entonces ya se ha mantenido. Esto es un manuscrito en pergamino. Esto es un manuscrito en pergamino. Ya lo pondré luego aquí abierto. Este es la portada miniada. Se llaman miniadas este tipo de hojas en pergamino porque se utilizaba para el color rojo, sobre todo se utilizaba el minio, que es un tetraóxido o algo así de plomo. De ahí se extraía el color rojo y luego se extraían otros colores. Y entonces lo que se hacía es lo que se llamaba, ahora llamaríamos la ilustración de la página, pero también se llamaba la iluminación. O sea, la iluminación
tienen la misma raíz de luz, de luz derivan las dos, tanto ilustración como iluminación. O sea, una página iluminada es aquella que está decorada con dibujos y signos gráficos distintos. Está. Esto data de 1559, por lo tanto es del siglo XVI, del tiempo de Felipe II, y por eso se llama el Códice de Felipe II, y por eso la letra capital, si me estáis siguiendo en el móvil, la letra capital es esa primera letra que se pone en grande y adornada como principio de un documento, aunque es muy redonda, es una D de Don Felipe. Don Felipe, rey de Castilla, de León, de Jerusalén, de las Sicilias, etcétera, etcétera. Ese es el comienzo del documento. Estos son las ejecutorias, o sea, la conclusión de un pleito que presentaron las villas navarras de Andosilla. A la izquierda de abajo está el escudo de Andosilla, la silla de montar. Para que aprendáis algo de heráldica, como hemos dicho, la silla de montar está en color rojo, es decir, en campo de gules. La silla de montar del escudo de Andosilla está en campo de gules. En el centro está el de Azagra. Fijaros en el castillo de Azagra, porque ese se parece más al que está representado en piedra. Entonces a lo mejor el artesano de la piedra se fijó más en este, y no está el castillo sobre campo de azur como el de la escalera, sino sobre negro, que se llama en heráldica sable, en campo de sable. O sea, castillo en campo de sable. Los tres coinciden, los tres escudos, si os fijáis, coinciden en que están rodeados por las cadenas de Navarra sobre color rojo, en eso coinciden, y ese de la escalera también respeta eso, ¿de acuerdo? Y en cambio el de Funes está sobre color verde, que tiene otro nombre en heráldica, el sinople. Por tanto tenemos tres villas de Azagra distintas, cada una con su escudo, porque las tres pleitearon contra Calahorra, que entonces era reino de Castilla, evidentemente. O sea que La Rioja, como sabéis, no ha alcanzado categoría de autonomía propia hasta ahora, hasta después de la Constitución del 78, del estado actual de las autonomías. Pero nuestros abuelos, cuando venía un nublado, ya sabéis, decían, ya viene el nublado por Castilla, ¿no? Cuando pasaban al otro lado por la barca, me voy a Castilla, al reino de Castilla, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, esta, no está Juana, mira, esta es una de las páginas típicas. El otro día se me ocurrió pensarlo, y además, quiero decir que no lo he visto escrito en ningún sitio, porque don Pedro Emiliano Zorrilla resaltaba, ¿no? Don Pedro Emiliano Zorrilla, hace 100 años, 100 y pico años, la Diputación de Navarra decidió crear una comisión en toda Navarra para la recuperación del patrimonio y documentos históricos. Y este Pedro Emiliano Zorrilla, que os he dicho de Estella, es el que hizo el comentario sobre el Códice de Felipe II y era el jefe, digamos, de la delegación de la Merindad de Estella. Por tanto, él fue el que resaltó la importancia de este Códice de Felipe II. Muy bien. Entonces, lo que os iba a decir es que os fijáis que esta página, esta portada interior, no tiene ni un solo hueco que no esté decorado. O sea que aquí se cumple la idea plateresca del horror vacui, el horror al vacío, porque no hay nada, ni un solo rincón que no esté decorado. Incluso en los laterales esos de arriba, donde parecía que podía quedar libre, ha metido dos arabescos de esos grotescos, como los que por ejemplo están en la fachada de Salamanca de la Universidad en piedra, pero aquí dibujados, estos que tienen figuras geométricas de la izquierda, estas columnas de la izquierda, el marco ese de la izquierda, de la zona.
A ver, esto empieza con una inscripción arriba que dice literalmente: seguir justicia y razón anima los corazones. Así fue en estos varones. O sea, estos varones buscaban justicia y razón, por eso hicieron el pleito contra Calahorra, y esto es el fallo, se supone ya definitivo, de la Audiencia y Chancillería de Valladolid, que era la principal del reino entonces. O sea, que esta sentencia recoge ya primero una vista y luego la revista, que se llama, o sea, la revisión. Esta ya recoge la última, la de revista de 1559, la final. El pleito era porque se estableciera legalmente la delimitación de los terrenos que pertenecían a Castilla y que pertenecían a Navarra. Y la sentencia parece que, siguiendo el sentido común, dictaminó que el límite era la mitad del Ebro. La mitad del Ebro. ¿De acuerdo? De la mitad del Ebro hacia allí era Castilla, de la mitad del Ebro hacia aquí era Navarra. Pero esto era importante, ya sabéis, porque a veces el Ebro hace algunas isletas y cosas, ¿no? Por ahí veíamos, por la Cascajera y por todo eso se formaban isletas y todo, y ahí habría disputas de terrenos. Bueno, entonces en esta sentencia se determina que la mitad del Ebro es lo que marca la delimitación correcta, ¿de acuerdo? Y que se atengan a eso. Entonces, tiene ahí la invocación esa a la justicia, y luego tiene una franja religiosa, porque veis ahí a la Virgen con el niño en una mano y un ramito ahí en la otra, y pone a te clamamos a la izquierda y a la derecha invertido, a te suspiramos. O sea, que recoge de la salud. A te clamamos, a te suspiramos, que va al revés. Y hay dos varones, esos son los varones a los que se refiere la línea de arriba, dos varones que están en actitud orante, con las manos juntas en oración, ¿no? Seguir justicia y razón anima los corazones, así fue en estos varones. Se supone que esos varones son los que oran para que el pleito sea justo, y como corresponda según la ley. Y luego viene ya el comienzo del texto: don Felipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de los de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córcega, etcétera, etcétera. Y de las Américas podría haber puesto, porque entonces todavía era emperador de las Américas, ¿de acuerdo? Pues entonces decide eso. Después tenéis los dos adornos esos laterales que os he dicho, arabescos, más o menos adornos geométricos, y luego en el centro, a la izquierda, hay un escudo partido que representa a los dos reinos litigantes, o sea, a los que pertenecían las poblaciones del litigio. A la izquierda veis el escudo de Navarra, no sé si lo apreciáis bien, ya lo veréis luego aquí, el escudo de Navarra que está partido, ¿veis? Ahí hay, o sea, que responderá esto, partido por un grifo animal mitológico. El grifo es un animal mitológico, símbolo de la fuerza y del poder, que tiene la delantera y la cabeza y el pico de águila, y la trasera y las patas traseras y la cola de león. ¿De acuerdo? Entonces tenéis ahí el escudo de Navarra partido por un grifo y una representación libre del escudo de Castilla, porque lo que se ve en pequeñito es un jaquelado. El jaquelado es la forma esa ajedrezada que está rodeada también del escudo de Castilla y de León. En la orla de alrededor, en la fila exterior, o sea, lo de dentro son cuadraditos dorados y de veros, que se llama en heráldica.
y lo de alrededor va alternando el escudo de Castilla con el de León. El castillo y el león. No sé si lo veis, ¿de acuerdo? Muy bien. Y debajo, los escudos de los pueblos, veis que no tienen la corona real, están adornados solo con cintas, con unas cintas ornamentales, y ahí, por encima de los escudos, hay dos brazos con espadas, ¿estáis viendo? Ah, sí. Hay dos brazos con espadas que dicen la palabra justicia, y debajo hay otros dos brazos con banderitas. ¿Lo estáis viendo? O sea que se cumple lo que digo del horror al vacío, porque está todo realmente completo. No sé cómo podríamos sujetar esto para que luego lo veáis. No, pero bueno, porque otros años resalto esto y me olvido de lo demás. El resto de páginas también es un manuscrito en pergamino donde ya no están iluminados como esta portada, pero está todo escrito, muy bien escrito y con letras capitales donde corresponde y todo. Está toda la sentencia. Exacto, está todo el texto completo de la sentencia. Esto se lo debemos agradecer al amanuense y artífice que fue un tal Bernardo Hernández, que firma HDZ con la abreviatura del Hernández, pero ese sería el artífice de todo el documento, incluida la ilustración esa de la portada y algunos detalles interiores, que también tienen su valor. O sea que es el conjunto del pergamino lo que vale. El pergamino, ya sabéis, pergamino es lo que sustituyó al papiro en la antigüedad, y el pergamino eran hojas que estaban sacadas de la piel de corderos o de vacunos debidamente deshidratadas y tratadas. ¿De acuerdo? Entonces, todas las hojas del pergamino encuadernadas constituyen el códice, en este caso de Felipe II. ¿Pero vinieron encuadernadas o la encuadernación ha sido...? No, ya vendría esto en su momento. Lo hizo, termina al final, lo hizo Bernardo, y con la abreviatura interpreto yo, en esto tendría razón el Pedro Emiliano Zorrilla, que sería Hernández. Quiero decir que en el libro de Azagra, el de Martínez Sanceledonio, pone Bernardo Ernst, y yo pensaba que sería algún alemán, pero ya este Pedro Emiliano Zorrilla interpretó como Hernández, y así sería, o sea que abreviarían entonces Hernández o Fernández de esa manera. Y entonces, ahí por encima de la firma, arriba del todo de la página, es donde ponía la famosa observación: estas ejecutorias se prestaron una vez a los de Funes y las hubo que reclamar por pleito. Por tanto, tened mucho cuidado de a quién se las prestáis. ¿De acuerdo? Este salva. En aquellos tiempos no se hablaría del códice de Felipe II. Este era el códice de Felipe II, que está forrado en cuero. Está forrado en cuero, y el mérito principal es de esa página, pues que se parece a los famosos manuscritos antiguos, del manuscrito de Liébana, etcétera, etcétera, estos que tienen tanto valor y que se reproducen a veces en ediciones facsímiles, ¿no? Pues la idea que decía yo, Vicente, el año pasado en el cuaderno era eso, que bien se podría aprovechar en alguna ocasión para sacar algún calendario o alguna portada de agenda o alguna cosita con el motivo este del códice de Felipe II. Un cuaderno para niños, para acabar y no alargarnos. Vamos a ver. En 1893, o sea, ha hecho ahora 129 años. Hace 129 años,
un ministro liberal del gobierno Sagasta, en aquellos tiempos de la Restauración, ya sabéis, cuando murió Alfonso XII y cuando vino Alfonso XII se implantó la Restauración y entonces se turnaban el poder durante el último cuarto del siglo XIX, se iban turnando en el poder los gobiernos encabezados por Cánovas, que era del Partido Conservador, y Sagasta, que era nacido en Torrecilla, en Cameros, en La Rioja, del Partido Liberal. Pues en 1893, gobernando el Partido Liberal de Sagasta, el ministro de Hacienda de entonces, que era don Germán Gamazo, pues al elaborar los presupuestos para el año siguiente, fijaros que esto es plenamente actual, ayer estuvieron discutiendo, anteayer en el Congreso, de lo mismo. Al elaborar los presupuestos para el curso 93-94, pues incluyó en el proyecto, no llegó a ser aprobado, pero incluyó en el proyecto una cláusula según la cual a Navarra debían aplicarse los impuestos que ya se habían aplicado en otras provincias del régimen común. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que como en 1841 se había llegado al acuerdo de Navarra con el Estado de la ley paccionada de 1841, aprobando el régimen fiscal propio de Navarra por pacto y que no podía ser alterado unilateralmente por ningún gobierno español, pues entonces aquí se puso el grito en el cielo, porque aunque era un anteproyecto se vio una amenaza contra el régimen foral navarro en la parte de Hacienda. ¿De acuerdo? Entonces esto era en mayo, se formó un alboroto de movilizaciones y tal, que derivó en una gran manifestación. Para entonces en Pamplona las cifras bailan entre 20.000 y 70.000 asistentes a Pamplona el 4 de junio de ese año. Eso no hemos cambiado tampoco, pero en fin, para entonces era una grandísima manifestación, evidentemente, ¿no? Y además se hizo una campaña de recogida de firmas por todos los pueblos para protestar contra ese proyecto del ministro Gamazo, que por cierto era de Valladolid y tiene dedicada todavía una de las calles principales de Valladolid. Ahí detrás del hotel donde estuvimos, en el Meliá Recoletos de Valladolid, de la acera de Recoletos, la calle de atrás es la calle Gamazo, precisamente. O sea, paralela a la acera de Recoletos, los que estuvisteis ahí en Valladolid. Bueno, lo cierto es que se hizo una gran campaña de recogida de firmas, y esa gran campaña de recogida de firmas se reprodujo en un libro, pueblo por pueblo, con el nombre y apellido o apellidos de todos los que firmaron en 1893. Por lo tanto, a este libro se le llamó Libro de Honor de los Navarros o Libro de la Protesta Foral. Libro de la Protesta Foral o Libro de Honor de los Navarros. Entonces, este no es el original, evidentemente, esto es una reproducción facsímil. Esto es una reproducción facsímil que sacó una editorial Minchoa de aquí de Navarra que se dedica a recuperar documentos de estos o libros históricos valiosos y saca ediciones limitadas, ¿no? En este caso sacó una edición de 350 ejemplares autentificados y firmados ante notario, que naturalmente intentó colocar a los ayuntamientos e instituciones, porque un particular pues es muy difícil que se anime a comprar esto, que valía lo suyo. Bueno, lo cierto es que el ayuntamiento anterior de Ignacio, presidido por Ignacio Gutiérrez, lo compró porque salió entonces, se lo ofrecieron entonces y lo adquirió. Entonces aquí tenéis en la página, esto es consultable en internet, quien tenga curiosidad, que vaya al documento original de 1893, que allí va pueblo por pueblo, en la página 56 aproximadamente, empezarán las 638 firmas, creo recordar, que se recogieron en Azagra. Por curiosidad miré yo a ver si en esto
Esto ya sabéis de la defensa foral en el siglo XIX se relacionaba principalmente con los carlistas. Pero lo cierto es que en Navarra firmaron y los partidos de entonces para la defensa foral, tanto los carlistas como los conservadores, como los liberales, incluso de Sagasta, del ministro, que vivían aquí en Navarra, se adhirieron a la... O sea, el partido carlista, el partido conservador de Cánovas, el partido liberal de Sagasta, el partido republicano de Basilio Lacorte, el hermano de Dolores Lacorte, de la que os hablé en el último cuaderno azagrés, también se adhirieron a las firmas. Y conociendo un poco a los azagreses de la época y viendo los nombres, veo que hay gente de todas esas ideologías. O sea que en Navarra y en Azagra en concreto fue bastante extendida la defensa foral. En Azagra eso representaba un 38% del censo. No sabemos a los niños hasta qué edad les dejaban firmar o no firmar. Esto ya habría que averiguarlo. Pero lo cierto es que fue una protesta significativa a la que se adhirieron en Azagra pues gente tan notable de la que os he hablado yo, como el médico Antonio Vieta o la maestra Dolores Lacorte, o el que era alcalde de Azagra en aquel momento, que era don Ángel Moreno, tío carnal de Ramón Moreno, para que me entendáis, los que me habéis seguido alguna vez, y otros muchos. Ahí podéis encontrar, los que sois de Azagra, pues algún nombre de vuestros bisabuelos. Entonces la época de los bisabuelos. Mis abuelos entonces tenían 10 años, o sea que no firmaron, pero algún bisabuelo ya he visto ahí. Y así, los que sois de Azagra de siempre podríais reconocer seguramente. Hay bastantes erratas, algunos apellidos de vez en cuando están alterados con alguna letra, porque esto se hizo a machamartillo, a gran velocidad, porque se trataba de recoger firmas y al final se recogieron en toda Navarra unas 120.000 firmas sobre un censo entonces de Navarra de unos, no llegaría a 300.000 habitantes. ¿Ah? Entonces este es el libro de la protesta foral, que ya que lo tenemos y fue adquirido, pues hay que conservarlo también como un objeto valioso y de contenido histórico. Por esa razón, aunque no tiene, y esto además fue iniciativa de un señor benefactor de Muruzábal, muy amante de los fueros, que él se encargó de la edición, La edición de las firmas no corrió a cargo de Diputación, sino que este señor, Esteban Pérez Tafalla Urtasun, del pueblito de Muruzábal, que está allí en la falda del Perdón. Esto se vende por 1.200 euros, sí, exacto. Todavía queda algún ejemplar, por si podéis comprar. Por 1.200 euros podéis comprar el libro todavía. Tiene simplemente las firmas precedidas de un estudio histórico sobre la gamazada, que es lo que a grandes rasgos os he contado, y precedida de una esta es, por eso se llama, por fuera, habéis visto, libro de la protesta foral, libro de honor de los navarros. ¿Vale? También lo podéis ver detrás. Detrás el acta notarial que os he dicho para autentificar que este libro en concreto es una de las 350 copias que se hicieron en esta edición. Esta en concreto es el número 56. Esta es el número 56. Y luego hay unas palabras que dirige la Diputación a la regente María Cristina de Habsburgo, la madre de Alfonso XIII, que era regente entonces, hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII, unas palabras de la Diputación a la señora para que medie ante el Ministerio de Hacienda y no cometan la barbaridad esa de igualar a Navarra con las provincias del régimen común. ¿De acuerdo? Y luego
dedicatoria del señor que os acabo de citar, que pagó la edición, a todos los navarros y a Navarra, diciendo por qué ha querido él pagar la edición de estas firmas en defensa del régimen foral navarro. ¿De acuerdo? Digamos que el otro día, para actualizar esto y haciendo una comparación muy sencilla, el jueves que tuvieron en el Congreso el debate sobre el nuevo convenio de Navarra, pues digamos que Vox, que presentó una enmienda a la totalidad, representó las posiciones de Gamazo, y todos los demás partidos, todos los demás del arco, salieron en defensa del fuero, del convenio, de la actualización del convenio, pues digamos que a favor de la actualización del régimen foral. Pero ya sabéis que esto ha oscilado mucho, que es un tema muy recurrente, que hay quien de vez en cuando saca a la palestra que los regímenes forales, tanto del País Vasco como de Navarra, que no son exactamente iguales, no dejan de ser un privilegio respecto a las provincias y autonomías de régimen común, y esto es un tema que no va a concluir nunca. Otra cosa es que los partidos vayan entendiendo que hay que combinar la igualdad con otro tipo de intereses, con equilibrios o lo que sea, y entonces el régimen se siga apoyando y manteniendo. Pero bueno, ya veis que es un tema recurrente. Ya Cánovas había tenido problemas en el año 1877 para actualizar el convenio. En el 93 surgió esto, y fruto de esto, que se me iba a olvidar, consecuencia del fervor suscitado por la gamazada, porque no solo hubo esa manifestación de Pamplona, que os he dicho el 4 de junio del 93, sino que en meses sucesivos, en febrero del año siguiente, cuando la Diputación fue a Madrid a negociar ese anteproyecto y a parar los pies al ministro, cuando volvieron en tren, en Castejón hubo una concentración también de navarros mayor incluso que la de Pamplona, en la estación de ferrocarril de Castejón, y allí se formó otra. Entonces, como fruto de ese espíritu de fervor para la defensa de los fueros, surgió la iniciativa de levantar el monumento a los fueros del Paseo Sarasate. ¿De acuerdo? Entonces ese monumento se hizo por suscripción popular, paréntesis, que es la manera de siempre que hemos tenido aquí para denominar a algo que se hace por aportación de todos, sin necesitar de recurrir al inglés y hablar de crowdfunding. Eso es la suscripción popular de toda la vida. ¿De acuerdo? Pues se hizo por suscripción popular, que al principio tuvo mucho entusiasmo, pero luego, como esa idea de Gamazo decayó y no pasó nada con el régimen foral distinto, o sea, se fue desinflando, y entonces el proyecto de monumento a los fueros aún era más ambicioso y aparatoso, pero se fue quedando en este tipo de monumento actual, que es muy simbólico y representativo. No quiero explicaros ahora, pero no sé si os habéis fijado alguna vez, cuando os toque estar ahí en Pamplona, a los pies del monumento, porque tiene muchos simbolismos distintos. Muchos distintos. Para empezar, la matrona, la mujer que lleva en una mano las cadenas rotas y en la otra un pergamino donde pone Blade for All. O sea, en una mano las cadenas ahí medio rotas y dobladas, y en la otra Blade for All. Por cierto, la imagen parece que está tomada de la que fue novia del escultor que lo hizo. O sea, el arquitecto es el que diseña el conjunto del monumento. Luego ya la estatua de la matrona la diseñó uno, y las estatuas que hay debajo, o sea, a ver, ¿os canso o no os canso? Arriba del todo mide 5,5 metros, está la señora representando a la matrona foral que decimos, ¿no? Después viene la columna, que tiene en el centro la inscripción 1903,
porque con la falta de entusiasmo que vino en los años siguientes, hasta 1903 no se inauguró el monumento. O sea, 10 años después. Bueno, perdón, no se inauguró, se terminó porque no se ha inaugurado oficialmente nunca. Nunca llegó a inaugurarse porque luego hubo unas discrepancias con los textos de abajo. Bueno, bajando, rodean a la base de la columna los 5 escudos, primero el de Navarra y el de Pamplona, y luego los escudos de las cabezas de merindad. 5, El número 5 juega mucho en este monumento, que además tiene una base pentagonal, y en los extremos del pentágono hay 5 estatuas que representan a la paz, al trabajo, a la justicia, a la autonomía, y no sé cuánto ya. ¿Vale? 5 estatuas. Y entonces la base pentagonal es de 5 merindades, 5 escudos y la matrona arriba. Exacto. Entonces esto fue fruto de la reivindicación de la gamazada. Es ecléctico. Ecléctico porque mezcla. Esto, dicen algunos, se parece un poco la estructura, no los detalles. La estructura recuerda un poco el monumento a Colón de Barcelona. Sí, que es de una época parecida. La estructura, de frente, mirando a lo que es ahora el Parlamento, está el escudo de Navarra en grande y el de Pamplona más pequeño arriba. Y luego alrededor, en grande, los de las cabezas de merindad. Estella, Aoiz, Tudela, Olimpes. Y luego tiene un crismón, eso no había visto yo nunca. Debajo del escudo de Navarra hay un crismón, que es el anagrama del Cristo Alfa y Omega. Ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que nos ha dado de sí la visita de este año de patrimonio. Pues no sé, querrían darle un toque religioso, porque ya veis que los fueros invocaban a Dios y a la ley vieja. Pues no olvidéis que, por ejemplo, el PNV, a ver, la razón por la cual el monumento no llegó a ser inaugurado oficialmente es que por debajo de las 5 estatuas hay 5 lápidas con textos en defensa de los fueros, 2 en euskera y 3 en castellano, que recogen distintos textos aludiendo a la defensa de los navarros de los fueros. Entonces, en aquella época, que ya había un incipiente nacionalismo vasco político, algunos decían que los 2 textos de euskera eran excesivamente nacionalistas. El contenido reclamaba un poco la soberanía foral y tal, ¿no? Lo podéis leer también, porque está por ahí traducido. Bueno, que hubo disputas políticas y entonces no llegó a inaugurarse oficialmente. Y sigue sin inaugurar oficialmente. O sea que esa es la cuestión. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, siento ya haberos cansado mucho y lo dejamos. Hasta otro año si hay otro año.